Deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Bienvenidos, seguimos acompañándolos, estamos en Meridiano Blue, hoy miércoles 5 de noviembre, una agenda como siempre cargada de noticias. Saludo en Meridiano Blue a quienes se suman en DITU y en el canal de YouTube de Blue Radio. Comenzamos hablando del asesinato del joven Jaime Esteban Moreno Jaramillo en la madrugada del pasado 31 de octubre en un hecho de intolerancia ocurrido en el sector de Chapinero, en el norte de Bogotá. Acaba de terminar otra etapa de la audiencia de imputación de cargos en contra de uno de los presuntos responsables, hablo de Juan Carlos Suárez, a quien la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado. Kalila Peña, ¿aceptó o no aceptó cargos Juan Carlos Suárez? Ricardo, no aceptó los cargos luego de que el juez 37 con función de control de garantías de Bogotá avaló la imputación contra Juan Carlos Suárez por el delito de homicidio agravado por el asesinato del joven de la Universidad de los Andes, Jaime Moreno. Esto dijo el juez. Usted fue imputado por el delito de homicidio en circunstancias de agravación del artículo 104, numeral séptimo, esto es colocando en indefensión a la víctima, por lo cual puede estar incurso en esta conducta punible. Juan Carlos Suárez no aceptó los cargos, por lo cual ahora queda vinculado a este proceso en donde se probará su presunta responsabilidad en el asesinato. Escuchemos este fragmento de la diligencia. ¿Se declara culpable o inocente respecto de los mismos? No acepto cargos. La fiscal aseguró que según el material probatorio, Suárez, quien estaba con la cabeza pintada de rojo, golpeó al joven hasta dejarlo indefenso y seguido en compañía del prófugo presunto vendedor informal, continuaron con el ataque fatal contra Moreno. Muy bien, Kalila, seguimos detrás de la historia buscando a los responsables. Todavía hay otra persona que está siendo prófuga, se está siendo buscada por la justicia. Cambiamos de tema, a la 1:03, hablamos de un grave accidente en la vía entre Bogotá y Girardot. ¿Cuál es el balance de este accidente y qué pasa a esta hora en una de las principales carreteras del país? Nicolás Rodríguez. Ricardo, buenas tardes. En el kilómetro 3, en la entrada al municipio de Ricaurte, a esta hora se registra un accidente de tránsito que al momento deja 2 personas muertas y 7 personas heridas, como lo confirma la concesión Vía Sumapaz encargada de esta carretera Bogotá-Girardot. Según confirman en este accidente, como lo estamos viendo en imágenes a través de nuestra plataforma y YouTube, este accidente se produjo y tiene involucrado a varios vehículos particulares, un taxi, una camioneta de estacas, un motocarro y 3 motocicletas. Los ocupantes, por lo menos de estas motocicletas, fueron los que fallecieron en este sitio. Las personas lesionadas fueron remitidas a centros asistenciales de la zona donde se encuentran en asistencia médica y por lo tanto la Policía de Tránsito y también a la concesión confirma que ya están en las labores del levantamiento de las personas que fallecieron y asimismo de las limpiezas del sitio, ya que quedó regado bastante aceite y bastante líquido de motor, por lo cual esperan que se habilite la vía sobre las 2 de la tarde. Muy bien, pendientes, Nicolás. Hablamos de otra vía que está cerrada ya hace 8 días, la transversal del Carare, que entre otras conecta la provincia de Vélez en Santander con la costa Caribe. Está caída la banca, hay una falla geológica muy grave y esto está afectando a miles de personas. Juan Andrés Beltrán está en el lugar de la emergencia. Blue Radio llegó hasta el lugar de la emergencia en Vélez, Santander, donde una falla geológica pues generó una gran afectación. Son varios kilómetros de calzada que han sido afectados y pues que ustedes pueden ver en estas imágenes cuál es la afectación en este punto. Y vean, nos encontramos con el profe Alfonso, rector del Instituto Agrícola de Vélez, y que está, vea, con los tenis en la mano. Se puso botas para pasar. Profe, ¿por qué se puso las botas? Porque necesito pasar un trecho de casi 3 kilómetros que se quedó sin banca y lo debo hacer por partes donde hay potreros y hay barro y entonces necesito pues protegerme los pies y luego al llegar allá nuevamente a la carretera me coloco estos tenis y una moto me va a llevar allá en un trayecto aproximadamente de 15 kilómetros que voy a gastar una media hora en llegar a mi colegio. Profe, ¿cómo lo están afectando esta situación a usted, a sus profesores, a los estudiantes? A los profesores que viven en Vélez están bastante difícil porque algunos tienen arraigo y tienen familia en Vélez y les es totalmente difícil desplazarse. Ayer gastaron 6 horas por una vía alterna de Bolívar Santander saliendo por la por la estación de Copetola a Landazuri, bastante complicado porque no tenemos vías más alternas. Nos tocaría entonces por La Paz, que está totalmente dañada la carretera, o dar la vuelta por Bucaramanga para volver a llegar a Vélez. Profe,
Muchas gracias por gracias atendernos, que le vaya muy bien, seguro en un rato estaremos por allá, que les vaya, los esperamos, que le vaya los muy esperamos, bien, por sí. supuesto. Buen día. Mire, es la situación que se vive acá en Vélez, en la vía en Vélez Landazuri, una vía que comunica el departamento de Santander con Antioquia, con la costa, y que pues está completamente cerrada. Ustedes pueden ver la magnitud del derrumbe en este punto, que ha venido avanzando con el paso de las horas y los días, y pues también tiene aisladas a unas comunidades, cerca de 90 personas, 30 familias, ha dicho la administración distrital. También por cuenta de esta situación, más de 14.000 familias se encuentran sin servicio de energía, lo que están intentando pues restablecer, pero pues ustedes pueden observar la magnitud de la situación. Más adelante, por supuesto, les estaremos informando todo lo que está pasando en este punto de Santander. Muchas gracias, Juan Andrés. 1:07, cambiamos de tema. Hablamos de la audiencia preparatoria de juicio en contra de Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Han sido admitidas para que sean tenidas en cuenta durante la etapa de juzgamiento varias declaraciones juramentadas. Ingel de la Rosa, en Barranquilla. Ricardo, este miércoles, durante esta continuación de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, el juez Hugo Carbonó se pronunció, por ejemplo, sobre los folios que presentó la Fiscalía como prueba tras una inspección a la Procuraduría. De estos folios, el juez solo admitió como pruebas las declaraciones rendidas por Day Vázquez y Máximo Noriega ante el ente de control. Se admitirán únicamente las declaraciones rendidas dentro del proceso disciplinario adelantado ante la Procuraduría General de la Nación de la señora Datsuri del Carmen Vázquez Castro y Máximo Noriega Rodríguez, por cuanto los testigos serán traídos al juicio oral por la Fiscalía, garantizándose de esa manera el derecho de confrontación y contradicción. El juez también aceptó como prueba documental de la Fiscalía un DVD que contiene la declaración de Gabriel Ilzaca, a pesar de que la defensa se quejó de no haber sido invitada ni notificada sobre la recepción de este testimonio. Carbonó también ha admitido la declaración rendida por Mónica López Sierra, hija de Samuel Santander López Sierra. Eso sí, consideró que en caso de requerirse su uso, la Fiscalía también debe presentar a esta testigo en juicio para garantizar el derecho a la confrontación. En noticias judiciales en Bogotá, Ingel, el Consejo de Estado le dio la razón en una de 3 demandas de pérdida de investidura que cursan contra el representante a la Cámara del Pacto Histórico, David Racero. Una demanda de pérdida de investidura busca la muerte política de una persona. Ganó 1, pero le quedan todavía 2 rounds pendientes. Sergio Barbosa. El Consejo de Estado negó una de las 3 demandas de pérdida de investidura presentada contra el representante de la Cámara por el Pacto Histórico, David Racero, esto al concluir que no se demostró que hubiera incurrido en tráfico de influencias, como lo señalaba la demanda. Allí se hablaba de una presunta gestión de Racero ante el director del SENA, Jorge Eduardo Londoño, todo esto para favorecer a un familiar suyo en un contrato de prestación de servicios en la regional Cesar de esa institución. Sin embargo, el Consejo de Estado concluye en este fallo de primera instancia que no se logró probar que el congresista hubiera invocado su investidura para influir en decisiones administrativas y falta que el alto tribunal decida entonces sobre otras 2 demandas que piden la pérdida de investidura de Racero por el escándalo del Fruder que involucra a uno de los miembros de su UTL. 1:09 minutos, hablamos de la crisis de la salud. Esta historia es increíble. El Ministerio del Ramo fue quien postuló a Bernardo Camacho, ex interventor de la nueva EPS, como nuevo superintendente nacional de salud. Sí, y escuche la noticia. El mismo Ministerio de Salud que postula y contra viento y marea posesiona a Bernardo Camacho como Supersalud, ahora está advirtiendo de que el doctor Camacho podría tener un eventual conflicto de intereses. Jessica Gutiérrez. A pocas semanas de haber asumido como Superintendente Nacional de Salud, Bernardo Camacho recibió una advertencia formal por parte del Ministerio de Salud debido a un posible conflicto de intereses relacionados con la nueva EPS, entidad sobre la que ejerció la representación legal durante el año anterior a su nombramiento. Esta situación podría obligarlo a apartarse de cualquier decisión o actuación administrativa vinculada con la aseguradora más grande del país, y es que el pronunciamiento fue emitido el pasado 31 de octubre de este año y firmado por el director jurídico encargado del Ministerio de Salud, Rodolfo Enrique Salas Figueroa. En la comunicación se advierte que de no declarar impedimento en los casos correspondientes, el funcionario se expone a posibles consecuencias disciplinarias, dado a que su intervención podría contravenir el principio de imparcialidad que rige la función pública. Finalmente, el ministerio enfatiza
precisa que conforme a la ley se deberá adelantar el trámite para el nombramiento de un superintendente encargado exclusivamente de los asuntos relacionados con la nueva EPS. La Defensoría del Pueblo, hablando de salud, está entregando hoy un informe sobre el retraso en la entrega de medicamentos a los pacientes en todo el país. Escuchen la cifra. 9 de cada 10 pacientes ha experimentado retrasos en la entrega de medicamentos en los últimos meses y 6 de cada 10 pacientes han tenido que sacar de su bolsillo dinero para comprarlos en la farmacia porque no se los han proveído las EPS. Es evidente el deterioro del sistema de salud durante los últimos 3 años. En Barranquilla, Vanessa Saldarriaga. Ricardo, buenas tardes. Se trata de un informe que esta mañana presentó la defensora del pueblo Iris Marín desde Barranquilla, el cual se llama Medicamentos Inasequibles, Derechos Vulnerados. Un análisis que ellos realizaron con enfoque territorial. Lo que ellos advierten es que esta situación de que por lo menos el 61% de los pacientes en el país que está viendo afectado su tratamiento tenga que recurrir a sus propios recursos para continuar con los mismos, está llevando a que tengan que gastar hasta el 90% de sus ingresos para poder darle continuidad al consumo de estos medicamentos. La situación no queda allí, pues estos resultados se dan en medio de una crisis que está incrementando las quejas ante la Superintendencia de Salud. Se calcula que este año se recibirán más de 2 millones de quejas asociadas a problemas de servicio de salud. Esto quiere decir que es un 25% más de lo que se presentó durante 2024. Esto es lo que dice la defensora. Y vemos que entre enero y agosto de este año, la Supersalud ha recibido 1.340.851 quejas y se estima que al finalizar 2025 habrá recibido, de mantenerse la dinámica como viene comportándose durante el año, habrá recibido más de 2 millones de reclamos. Y como efecto cascada, esto también está generando un incremento en la presentación de tutelas, mientras que para el año 2022 solo fueron presentadas 150.000, este año se proyecta que se alcance las 314.000, es decir, casi el doble de lo que se tuvo a inicios del gobierno de Gustavo Petro. Un estudio reporta un incremento en la modalidad de educación virtual en las universidades del país. ¿Cómo es la historia? Salima Feris nos cuenta. De acuerdo con el DANE, solo el 36% de los jóvenes entre 17 y 21 años accede a la educación superior. La diferencia entre regiones es marcada. Mientras en las capitales la cobertura llega al 42,6%, en las zonas rurales apenas alcanza el 16,3%. En departamentos como Bichada, Vaupés y Guainía, menos del 8% de los jóvenes logra ingresar a la universidad. La rectora de la Fundación Universitaria Los Libertadores, Ángela María Merchán. Es un crecimiento del 55% en educación en modalidad virtual y solamente del 4% en educación presencial, lo que significa claramente una preferencia de las personas, apalancado esto por el fenómeno pospandemia de estar en educación virtual, darle mayor credibilidad a una modalidad que antes no era considerada de alta calidad. Según el Ministerio de Educación, de los más de 2,5 millones de estudiantes matriculados en universidades en 2024, 69,45% estudian modalidad presencial, 7,28% en modalidad a distancia tradicional y 22,82% en modalidad virtual. Y hablamos ahora de las noticias del mundo. La más importante es la victoria de los demócratas sobre los republicanos en las elecciones de este martes en Estados Unidos, en diferentes estados y ciudades clave. Zohran Mamdani, nacido en África, de padres musulmanes, ganó la alcaldía de Nueva York y ya presentó a su equipo de transición que lo va a acompañar como alcalde de la Gran Manzana desde el próximo 1 de enero. Juan Camilo Merlano. Con el 50.4% de los votos, el musulmán Zohran Mamdani se levantó como el victorioso en las elecciones por la alcaldía de Nueva York y se convertirá en el primer alcalde musulmán en la historia de la Gran Manzana. Mamdani, a sus 34 años, tiene la posibilidad de liderar un renacimiento en el Partido Demócrata. Se describe como socialista democrático. Sus referentes son figuras como el senador Bernie Sanders y la representante Alexandria Ocasio-Cortez. Y Mamdani hizo del costo de vida su principal bandera de campaña, tratar de aliviar los altos precios que estadounidenses, que neoyorquinos pagan en renta, servicios, transporte y alimentación. Hoy ya presentó parte del equipo que lo acompañará a partir del 1 de enero. The poetry of campaigning may have come to a close last night at 9, but the beautiful prose of governing has only just begun. La poesía de hacer campaña puede que haya llegado a un cierre anoche, pero la hermosa prosa de gobernar
apenas ha empezado, aseguró Mamdani. Pero su victoria es tan solo una de las otras del Partido Demócrata anoche. Ganaron las gobernaciones en Virginia y en Nueva Jersey. Y en California, la propuesta del gobernador Gavin Newsom de cambiar los distritos electorales fue respaldada por cerca del 70% de los votantes. Hoy el presidente Trump reconoció la derrota y destacó cómo el cierre del gobierno federal, que ya completa 36 días, siendo el más largo de la historia, les hizo daño. If you read the pollsters, the shutdown was a big factor, negative for the Republicans, and that was a big factor, and they say that I wasn't on the ballot was the biggest factor. Si ustedes leen las encuestas, el cierre del gobierno fue un gran factor negativo para los republicanos. También dicen que el hecho de que yo no hubiera estado en el tarjetón fue un gran factor, dijo el presidente Trump. Y en otras noticias del mundo les hablamos de la historia que quedó en video del acoso del que fue víctima la presidenta de México en plena ciudad capital, de las decenas de muertos por un tifón en Filipinas, de los ataques de osos en Japón, de las pruebas nucleares en Rusia y del Papa León XIV llamando al diálogo entre Estados Unidos y Venezuela. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, interpuso una denuncia en contra del hombre que se le acercó en la calle y la acosó. Este individuo podría enfrentar una pena de entre 1 y 5 años de cárcel. Si esto le hacen a la presidenta, pues ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país? Es algo que no debe ocurrir en nuestro país. Y no lo digo como presidenta, sino como mujer. Y en la representación de las mujeres mexicanas. No debe ocurrir. Nuestro espacio personal, nadie lo puede vulnerar. Nadie. 100 personas han muerto y más de 1 millón de damnificados deja el impacto del tifón Kalmaegi. Esto en Filipinas, uno de los más fuertes de la temporada. Este tifón se encuentra ahora recobrando fuerza sobre el mar de China Meridional, rumbo al centro de Vietnam, donde impactará entre mañana y el viernes. Seguimos en Asia porque Japón comenzó a desplegar soldados en una región del norte del país afectada por una serie de ataques de osos que ha alcanzado niveles récord este año y ya deja 12 muertos y 100 heridos. Los osos se están quedando sin comida y la buscan en las zonas pobladas, aumentando el encuentro entre estos animales y los humanos. El presidente ruso Vladimir Putin encargó al ministro de Defensa, al de Exteriores y a los servicios secretos que le presenten una propuesta sobre el posible comienzo de los preparativos de las pruebas con armas nucleares, después de que Donald Trump se planteara recientemente la posibilidad de realizar pruebas con armamento nuclear. Rusia no realiza un ensayo nuclear desde 1990, antes de la desintegración de la Unión Soviética. El Papa León XIV instó a buscar el diálogo para encontrar una solución a los problemas entre Estados Unidos y Venezuela en el Mar Caribe e insistió en que con la violencia no venceremos, al ser preguntado por los recientes ataques en la zona contra las narcolanchas. Con la violencia non vinciamo. La cosa es cercar el diálogo. Y por último, ya son 9 las personas que murieron luego de que un avión de carga de UPS se estrellara poco después de despegar del aeropuerto internacional de Louisville en Kentucky. La causa del accidente está bajo investigación de la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos. Muy bien, César, 1:19 en deportes, por supuesto, don Octavio, hablaremos de los ecos de la noche agridulce de Lucho Díaz en la Champions League, 2 goles y expulsión. Y hoy sigue la jornada del mismo torneo. Exactamente, Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. A esta hora ya están jugando un par de partidos. El Chelsea, por ejemplo, está jugando a esta hora. Contaremos qué pasó con Hakimi, que lamentablemente tiene una lesión grave luego del golpe con Lucho Díaz. También hablaremos del Mundial Sub-17 femenino, que ya tiene una selección finalista. El Mundial Sub-17 masculino, que también se está jugando ya en Qatar. Así que tendremos muchas novedades y estaremos pendientes de los colombianos que pueden jugar hoy la Liga de Campeones de Europa. Así que todo preparado para que en minutos hablemos de deportes, de fútbol, de Champions, acá en Meridiano Blue.